Daniel, en su capítulo 7, versículo 9. Amén, ya somos todos. Dice ahí Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Sigue diciendo el versículo 13 ahora. Miraba en una visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Amén. Sigue diciendo el versículo 21 y 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Amén. Vamos a estudiar 2 versículos nada más. Vamos a estudiar acerca del anciano de días y luego estudiaremos acerca de la serpiente de la vara de Aarón. Amén. ¿Qué simboliza cada uno de estos? Tanto el anciano de días como la serpiente en la vara de Aarón. Amén. Entonces dice otra vez el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Amén. Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y el 22 dice, hasta que vino el anciano de días. Amén. Estamos acá, levante su cara. Miren, hermanos, bastante de la escritura, principalmente las sectas, han torcido, y para mal, lógico, cuando se torce algo, pues es para mal. En el Antiguo Testamento leemos que Moisés subió al monte a recibir de Dios las tablas, ¿recuerdan ustedes? Y dice la palabra que cuando bajó del monte, su rostro resplandecía, como rayos de luz. Y en muchas palabras en el hebreo tiene varios significados. Y hay veces que se toma el significado que no es apropiado para el versículo, porque tiene que leer el contexto. No sé si ustedes han sido curiosos y han visto que muchas de las esculturas de Moisés en el Vaticano y en diferentes lugares tienen unos cuernos, unos cuernitos. No sé si pongan atención, ustedes lo pueden buscar, y tienen cuernitos. Entonces, ¿por qué? Porque en el hebreo, lo que es donde dice que su rostro resplandecía, tanto significa resplandor, pero también a la vez significa cuernos. Amén. Pero en base al contexto nosotros debemos darle el significado. Eso siempre lo hemos estado estudiando en varias ocasiones. Entonces por eso a la escultura de Moisés le ponen cuernitos, unos cuernitos. Y para ellos pues estaba bien, porque no, pues en el hebreo dice cuernos, pone cuernos. ¿Me está poniendo atención? Muy bien. Entonces cuando leemos nosotros el 7:9, sucedió lo mismo igual con la Iglesia Católica y la Iglesia Trinitaria. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó, ¿quién dice? Un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Mire, dice que vio a quién, a un anciano de días, y luego completa y dice, tenía y el pelo de su cabeza como qué, como lana limpia. ¿Están poniendo atención, hermanos? Entonces, cuando vino a la mente del religioso, principalmente de la religión católica, entonces eso fue motivo para ellos decir, quítate el gorrito, mijo. Para ellos decir, existe el Padre, existe el Hijo y existe el Espíritu Santo. Si usted ve los retratos de la Trinidad en las iglesias católicas, verá que el Padre siempre es un hombre ya anciano, lo que describe el 7:9. ¿Sí? ¿Cómo dice? Un anciano, y que dice vestido de blanco y el pelo de su cabeza como lana limpia. Dicen, pues ahí está el Padre, el anciano.
¿sí? Ese es en la mente del religioso. Y el Hijo pues es más joven, igual vamos a ponerle así, el Espíritu Santo es una paloma. Y eso lo vamos a ver repetidas veces en lo que es la Iglesia Católica y también parte de lo que es la Iglesia Trinitaria. Muchos lo imaginan así. El Padre, pues aquí dice, es un anciano. El Hijo pues es un joven y el Espíritu Santo pues es una palomita. Amén. Por eso vuelvo a lo mismo. ¿De dónde parte la idea de los católicos de que así es el Padre? Pues parte del 7-9, un anciano. Amén. ¿Sí están acá, hermanos? Muy bien. Ahora el 13 lo vuelve a repetir. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, otra vez el anciano. Y dice el 22, hasta que vino el anciano de días y se le dio juicio a los santos del Altísimo. Amén. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué dice que es el anciano? Amén, es lo que vamos a estudiar. Bueno, el diccionario dice así, voy a leer lo que dice el diccionario. El diccionario dice que anciano significa persona de edad avanzada, que se encuentra en el último periodo de vida, fíjese. Otra vez, persona de edad avanzada que se encuentra en el último periodo de vida, o sea que ya está a punto de morir. Amén. ¿Sí estamos? Otra vez, el diccionario dice que anciano significa persona de edad avanzada que se encuentra en el último periodo de vida. Pero ¿qué dice la Escritura? Números capítulo 11, vamos. Números en su capítulo 11. Números capítulo 11. Amén. Números capítulo 11, versículo 16 al 24. Dice Números capítulo 11, 16 al 24. ¿Ahí estamos? Entonces Dios dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráemelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré el espíritu que está en mí, pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Dios, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Dios pues os dará carne y comeréis. Amén. ¿Estamos ahí? Ahora otra vez el 16, 17, alguien que me ayude. Entonces Dios dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a las puertas del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás. Amén. Si bien es cierto que en la Biblia también anciano es una persona que ya está en su última etapa de vida, pero también anciano significa uno que es cabeza de tribu o cabeza de familia. Amén. Ese es un anciano. Luego, ¿qué es un anciano también? Anciano es una persona sabia en cuanto a las escrituras. Vamos a ver Job 12:12. Job 12:12. Job 12:12. Job 12:12. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Amén. Otra vez. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Eso, entonces anciano en la Biblia, si bien es cierto que es alguien que está en la última etapa de la vida, pero a la vez también es una persona que es sabia. Amén. De toda persona que cumplía cierta edad en el pueblo de Israel, o sea, ya la edad avanzada, se le tomaba como una persona consejera. De hecho, nos habla la palabra que los sabios o los ancianos se sentaban a la puerta de la ciudad. Ya llegaban todos los ciudadanos y le preguntaban, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con aquello? Ellos le aconsejaban. Muchas veces no eran tal vez jueces, sino solamente eran consejeros sabios. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel se tenía ese concepto. Una persona anciana es una persona sabia. Pero ya no acá. A veces que en México el anciano ¿sabes? Se lleva de tú por tú con el niño, le faltan en el respeto. Muy distinto, siempre digo la cultura, ¿no? que era allá en el pueblo de Israel, porque eso le exigía a Dios que fueran personas de respeto. Entonces, dice ahí otra vez Job 12:12, ¿quién lo encontró?
Y en la larga edad, ¿qué dice? La inteligencia. ¿Y por qué? Pues porque ya tiene experiencia, ¿no? Imagínense, se acerca un joven, una joven y le dice, ¿me puede aconsejar en esto? Por supuesto, esto es así, así, así. Amén. Y eso debe tener la iglesia, ¿eh? Entre más grandes estemos, debemos de ser capaces de aconsejar, ¿eh? Tener esa, porque va a estar vergüenza, le dan, dale consejo, no, vergüenza de no dar consejo. De consejo, porque ese es el trabajo de un anciano. Aparte, San Pablo habla de consagrar o declarar ancianos en las iglesias que eran pastores, ¿eh? Los ancianos es lo mismo pastor, o presbítero, es lo mismo. Pero entonces cuando la edad nos está llegando, no nada más nos llega por llegar, sino que ya debemos nosotros de dar consejo, ¿eh? Sí, o sea, las hermanas pueden aconsejar a las jóvenes, los señores a los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos esperan una instrucción para la vida. Y de igual manera era en el pueblo de Israel. Entonces dice que en el anciano, ¿qué? Dice hermano otra vez. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Amén. Estamos, entonces, en la Biblia, si bien es cierto que anciano significa a alguien que ya está en su última etapa de vida, pero a la vez también significa un hombre sabio. A la vez también significa un padre de una tribu, de un vamos, ¿mande? Un líder también, sí, por supuesto, un líder, por supuesto que sí. También a la vez en el Nuevo Testamento, ya en el Nuevo Testamento significa pastor, presbítero, es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Ahorita en la actualidad dicen, ¿quién va a venir el presbítero? ¿Quién va a venir el obispo? Hijo, pues alguien más grande. No, es lo mismo. El pastor es el presbítero, el pastor es el obispo. Pablo usaba esos términos aplicándoselo al mismo pastor. Amén. Muy bien. Entonces, seguimos viendo ahora anciano. ¿Qué nos dice el diccionario? ¿Qué nos dice otro diccionario? Bueno, anciano significa venerable, distinguido, distinguido, noble, reverendo, o sea, alguien que merece respeto, y santo significa anciano. Amén. Venerable, distinguido, noble, reverendo, santo. Amén. ¿Estamos ahí? Muy bien, ahora vamos a entrar a la lógica, ¿le parece? Vamos a usar el sentido. Miren, hermanos, cuando la religión dice que Dios es un hombre ya anciano, luego nuestra mente nuestro sentido común espiritual debe de empezar a trabajar. ¿Cómo es que Dios, siendo Dios, puede llegar a ser un hombre de la tercera edad? Si Dios es eterno. Amén. Es imposible que cuando Daniel dijo, y vi un anciano, es imposible que Daniel haya visto a un hombre ya cansado, ya arrugadito y ya caminando despacio. No lo vio así Daniel. Amén. No lo vio así. ¿Sí estamos acá despiertos? Otra vez. Es imposible que Daniel haya visto a un hombre ya de la tercera edad caminando despacio y dice, el anciano, mira, veo al anciano. ¿Y qué hace la Iglesia Católica? Toma y dice, ese es el padre porque ya está anciano. El hijo pues es el segundo. Es imposible. La palabra dice que Él es eterno. Amén. Vamos a ver un ejemplo que lo va a aclarar muy bien. Hebreos, vamos. Hebreos. Hebreos en su capítulo 1, versículo 10. Hebreos 1:10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Ellos perecerán, mas tú ellos morirán, mas tú sigues vivo. Siga leyendo. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Ve usted? Amén, hermanos. Sí, hermanas, lado izquierdo. La misma palabra nos enseña que nosotros nos envejecemos como una ropa ya apolillada. Amén. Pero dice, no, tú no te envejeces, sobre ti no pasan los años. Vuelvo a leer el versículo 10:1. 1:10, perdón. 1:10. Y tú, oh Señor, en el principio
Ellos perecerán, mas tú permaneces. Siga. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Ve usted? Entonces, ¿Daniel vio a un anciano? ¿Vio a un anciano? No lo vio, no vio a un anciano. No vio a un anciano. El pensamiento religioso es que vio a una persona ya tal vez con reumático, ya despacio, caminando. No. Entonces nosotros debemos de saber a qué se refería Daniel cuando vio eso. Amén. ¿Estamos? Entonces, volvemos a repetir que anciano primero significa una persona que ya está en la última etapa de la vida. Segundo, anciano viene siendo una cabeza de una tribu, viene siendo un líder, viene siendo un sabio. Amén. Viene siendo en el Nuevo Testamento, ¿qué? El pastor. Amén. O presbítero o obispo. Si estamos acá, ¿algo más nos faltó? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que nos dice en Salmos 102. Salmo 102. Todos vamos a Salmo 102. Salmo 102. Versículo 27. Salmo 102, 27. A ver. Ajá. ¿De cuál es el segundo que le di? A ver. Ya es más bíblico, diccionario bíblico. Ajá. Sí, porque si uno va al diccionario común, pues no le va a dar esos conceptos. Más que nada es judaico, bíblico judaico. Ajá, sí, hermano. Amén. 102 que le dije, 27. Adelante, léalo. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Tú eres el mismo y tus años no acabarán. Otro versículo más que nos demuestra que Daniel no vio a un anciano. No vio a un anciano. Eso debemos de sacar de nuestra mente. Cuando leemos y vio a un anciano, mire, es que así es. Así es, digo la mente, nuestra mente. Cuando dice anciano, luego miramos a un viejito. El hijo, luego miramos a alguien que tiene un papá, ¿no? El Espíritu Santo luego se imagina una paloma. Luego nuestra mente así determina. No, porque es en base a las Escrituras como lo va describiendo. Entonces 102:27 dice de Dios, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Entonces está hablando de eternidad. Amén. Y lo repite el 26, lo leímos en Hebreos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Amén. Llévelo presente, vamos a Hebreos, ya lo vimos, ¿no? 1:10. Vamos a Isaías 40:28. Isaías capítulo 40. Isaías 40:28. ¿No has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No desfallece, no se va debilitando. Amén. Ni se fatiga con cansancio. Amén. Muy bien. Entonces, regresemos a Daniel capítulo 7:9. Y ahí nos va a decir Daniel a qué se refería, porque mismo Daniel nos lo va a decir en base al contexto. Daniel 7:9. Amén. Daniel 7:9. Daniel 7:9 dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano que dice de días. Fíjese cómo dice anciano de días. Y el 13 dice: miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Y lo vuelve a repetir el 22, hasta que vino el anciano de días. Amén. Muy bien. Entonces, miren, hermanos, en el pueblo de Israel vuelvo a lo mismo, tomo siempre ahí. Decir anciano no era sinónimo de insulto, o no precisamente era decir mira ese viejito, o mira ese ya se va a morir.
No, sino que anciano era un título de, ¿qué dijimos? De respeto. O sea, no se usaba por usar, no. Mira, iba el anciano, con todo respeto. Aquí en algunos pueblos de México todavía se quitan el sombrero, ¿no? Cuando ven a unos que otros, uno que otro. Entonces, cuando Daniel habla del anciano y dice anciano de días, lo que está usando Daniel es un sinónimo más para lo que es eterno, lo que es eterno. Entonces, cuando vea a nuestro Dios, dice, yo vi al anciano de días, al que es el primero. Claro que ahí está también él metiendo que es sabio, que es el líder, que es el santo. Pero como dice el anciano de días, está hablando de alguien que es desde tiempos, desde la eternidad. Entonces Daniel usaba ese sinónimo o ese término para referirse a Dios, el anciano. ¿Por qué? Porque es el primero. Amén. Si estamos acá, entonces él usaba ese término para referirse a Dios. No es que haya visto a un ancianito, y te se lo voy a mostrar. Amén. Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Por qué usó Daniel ese término? Porque era un sinónimo ¿para qué? Para eterno. O sea, en lugar de decir, Señor, tú eres el eterno. Daniel, ¿qué decía? Anciano de días. Fíjese. ¿Es un insulto? No es un insulto. Porque anciano quiere decir eterno. El que tiene el principado. El que desde el principio ha existido. Como lo dice aquí en Hebreos 2, donde leímos. Si están acá, hermanos, están poniendo atención. Si están despiertos. A ver, alguien que quiera aportar algo. Con libertad. Hermanos, hermanas. Aquí en el versículo 9 de Daniel, cuando dice que el anciano de días. Apocalipsis capítulo 4, vamos a mostrar que no es un anciano, porque San Juan lo miró también. Apocalipsis capítulo 4, ¿lo encontraron? Y lo mismo va a describir, tronos va a describir. Y va a describir un trono sobre los otros tronos. Dice así el 4.1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que van a suceder después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Es lo mismo que miró Daniel, porque en el versículo 4 habla de los tronos que vio también Daniel. ¿Lo quieren comprobar? Vas a leer Daniel 7.9. Él va a leer el Daniel 7.9 y va a ver que es lo mismo. Es lo mismo. Daniel 7.9, lee, ¿qué dice? Escucha lo que dice. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Fueron puestos tronos, plural, tronos. Y dice aquí en el 4.4 de Apocalipsis, ahí te vas a quedar. Y alrededor del trono había 24 tronos. Es lo mismo de lo que está hablando. Siga leyendo ese versículo. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono ya. Ahí está. Entonces está hablando de tronos y está hablando de uno en particular. Es lo mismo que está viendo San Juan en el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Está viendo tronos y está viendo un trono en particular, que es el trono de Dios. Ahora va a ver que San Juan no vio un anciano. Lea por favor el versículo 2 del Apocalipsis 4.2. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y el trono uno sentado. Siga. Y el aspecto del que estaba sentado. Ahí no. Y el aspecto, ¿cómo era el del que estaba sentado? Léalo. Era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Ve usted? ¿Qué describió San Juan de anciano? Nada. En absoluto nada. Nada. Entonces cuando Daniel lo está mirando, ¿qué está describiendo? A alguien que es eterno. Un sinónimo más para nuestro Dios de eternidad, que Él es el eterno. Amén. Si bien es cierto que lo vio con su cabello blanco, pero al decirle anciano no se refería a una persona de la tercera edad, sino que se refería ¿en qué? De que es alguien que es eterno. Porque San Juan lo hubiese dicho, y yo vi al ancianito sentado atrás en el trono. No, él lo ve de otra manera. ¿Estamos acá despiertos? Entonces Daniel dice anciano de días porque se refiere a Dios como el que es el eterno. Amén, hermanos. Muy bien, ahora lo más maravilloso, mire, aquí viene lo más maravilloso. ¿Quién es ese anciano de días?
¿Quién es ese anciano de días? Vas a leer otra vez el 7:9. Él va a leer Daniel 7:9. Lee fuerte, por favor. Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Muy bien, ahora vamos a Apocalipsis capítulo 1. Todos, vamos a Apocalipsis capítulo 1, todos. Apocalipsis 1, versículo 12. Amén. ¿Ya lo encontraron? Dice así: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, ¿qué dice? Como blanca lana, como nieve. Es lo mismo que se describió en el anciano de días. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Amén. Entonces, ¿por qué razón alguien dirá, oye, pero no estás hablando de una sola cosa, de que tenía el cabello blanco? Bueno, pues eso podría, vamos a darle libertad que se exprese así, pero vamos a comprobar que es el mismo Jesús. ¿Le parece? Vamos a Hebreos capítulo 2, donde estábamos. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Amén. Perdón, 1:10. Hebreos 1:10. Hebreos 1:10, donde leímos ahorita. ¿Ya lo encontraron? Amén. Hebreos 1:10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres, ¿qué dice? El mismo. Y tus años, acá, muy bien, mira, fíjese ese versículo. ¿Quién lo lee? ¿Quién me ayuda a leer? Y tú vas a leer Hebreos 13:8. Amén. Lea por favor Hebreos 1:12. Y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pero tú eres el mismo, Amén. y tus años no acabarán. Ahora va a leer Hebreos 13:8, lea. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La misma descripción para el Dios eterno es para Jesucristo. Pero tú eres el mismo y tus años no acaban. Y a Jesucristo, San Pablo dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. O sea que al anciano de días que estaba mirando Daniel, no era más que nuestro Señor Jesús. Ahora dirá, pero resulta que es el anciano y es el Hijo que toma el lugar. Pero ¿qué hemos hablado? De la multimanifestación de Dios. Entonces lo que estaba viendo ahí Daniel era la multimanifestación de Dios. Eso no hay ningún problema. Era el único Dios que se manifestó en ese momento como el anciano de días y como el Hijo también. Pero es el mismo. ¿Sí estamos acá? Entonces, no, ¿por qué? Porque entonces entraríamos, dirían los de la ciencia, entraríamos en una paradoja, la cual destruiría todo el universo. ¿Por qué? Porque si existe un eterno, vamos a decir que existe la Trinidad, o vamos a hablar de estos dos. Existe el anciano de días, que es el Padre, el eterno, y luego también existe el Hijo aparte como eterno. Entonces resulta que no hay un Dios, sino que habría dos dioses y dos eternos. Pero la palabra nos enseña que Jesucristo, que Dios es uno y que Él puede manifestarse de diferentes formas en el momento, en las cantidades que Él lo desee. Lo vemos en Éxodo capítulo 19, cuando se presenta como obscuridad, como trueno, como trompeta, como fuego, en diferentes manifestaciones en ese preciso momento. Entonces Daniel lo ve en dos manifestaciones, como anciano de días y como hijo. Pero ya en Pablo describe y dice, es el mismo, es Jesús. Porque ahí en Hebreos 1:10 dice, y tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo. Y aclara, ayer, en el pasado, hoy y por los siglos. O sea que Jesucristo es el anciano de días. Vamos a seguir viendo. Vamos
para que quede más claro, en Apocalipsis, ahí mismo donde estábamos, Apocalipsis capítulo 1, 7 y 8. Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Es lógico que está hablando de Cristo Jesús. ¿Y el 8 qué dice? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir. Mire, ahí está describiendo al anciano de días, porque anciano de días es el que tiene la eternidad, el que es eterno. ¿Y qué dice Jesús en el 8? Yo soy el primero y el último, principio y fin, el que es, el que era, el que ha de venir. Ahora veamos lo que nos dice en el versículo 17. Cuando le vi caer como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y el último. Amén, hermanos. Entonces a Jesucristo nosotros le podemos decir, tú eres nuestra alfa y tú eres el omega, tú eres la A, tú eres la Z. ¿Así puede orar usted? No hay ningún problema. Señor Jesús, tú eres la A, tú eres la Z, Señor. Jesús no es la B, porque si existiera la Trinidad, el Padre sería la A, el Hijo sería la B y el Espíritu Santo sería la C, por lógica, por sentido. Y también en la numerología, del 1 al 3, el Padre sería el 1, el Hijo el 2 y el Espíritu Santo el 3. Pero Jesucristo está reclamando lo primero, que es el alfa. Por lo tanto, el anciano de días, ¿quién es? Jesucristo, porque tiene la eternidad. Amén, si estamos, si los estoy confundiendo, quiero que con toda libertad me lo digan. Entonces, fue la multimanifestación que Dios se presentó cuando Daniel tuvo esa revelación. Se presentó de esa manera. Vi un anciano y vi a uno como hijo de hombre. Luego el religioso dice, pues es la Santísima Trinidad. Bueno, que ni siquiera aparecen los tres ahí, ¿no? Pero estamos estudiando que anciano de días es sinónimo de eternidad. Y cuando leemos la palabra, todo teólogo bíblico entiende que eternidad, o eterno, mejor dicho, eterno es alfa y omega. Y el que reclama ese título, pues es Jesús. Y lo aclara en el versículo 17 de Apocalipsis. Dice, no temas, yo soy el primero y el último. Para aclararlo, el 18, el que vivo y estuve muerto. Amén. Ahí aclaró que Jesús es el anciano de días. Amén, hermanos. Bueno, es necesario que, no sé si está en internet ya el de la multimanifestación. ¿Sí está? No me acuerdo. Es bueno darle otra escuchada para que asimilemos bien la palabra de Dios. Entonces ahorita leímos, o estudiamos al principio, que por eso la Iglesia Católica toma y pedía a los pintores del siglo XV, XVI, que pintaran la Santísima Trinidad, y lo pintaban así. Mire cómo era, porque hay quienes lo pintaban así como lo piensa el Trinitario, el Padre anciano, el Hijo más joven y el Espíritu Santo. Había otros no, que decían, ¿cómo? Pero es que son tres en uno. Y hay quienes dibujaban un cuerpo que supuestamente era Dios, pero con tres rostros, y decía el rostro del Padre, el rostro del Hijo y el rostro del Espíritu Santo. Y los tres eran similares, era la idea que se tenía. Pero ahorita estamos estudiando que este anciano de días ni es uno aparte del Hijo del hombre, no, sino que ellos dos es el mismo. Amén, hermanos. Despierten. Muy bien. ¿Y por qué razón? Otro argumento más. Porque jamás volvemos a escuchar del anciano de días en el Nuevo Testamento. Jamás volvemos a escuchar del anciano de días. Jamás volvemos a escuchar en el Antiguo Testamento del anciano de días, para que diga, yo soy el anciano de días y aquí está mi hijo, ¿no? El que reclama el ser el anciano de días, que es el eterno, es Jesús, al decir que Él es el alfa y Él es la omega. Lo encontramos también en San Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Amén? Más claro, vamos a ver. Hebreos, y ahí nos vamos a dar vuelta en esos versículos. Hebreos capítulo 1, versículo 10.
Hebreos 1:10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Otra vez, hermana. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Y tú, oh, qué dice? Señor, Oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos. Y San Juan 1, versículo 10 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, no hay más que buscar que la palabra de Dios nos enseña que el anciano de días es nuestro Señor Jesús. Y que anciano de días es sinónimo de ¿qué dijimos? De eterno. Es como decir alfa y omega. Amén. Si estamos acá, hermanos, entonces ya arranquemos de nuestra cabeza que Daniel vio a un abuelito con su bastón ahí caminando, sentadito. No, para nada. Amén, hermanos. Muy bien, ahora vamos con el segundo texto que dijimos que íbamos a estudiar. Vamos a Éxodo. La serpiente, ¿no? La vara de Aarón, que primero era la vara de Moisés, y Moisés se la pasa a Aarón. Ya Aarón pues obedecía a lo que Moisés le decía. Vamos a Éxodo, capítulo 4, a ver, ¿qué es ahí? Ajá, 4 del 1 al 5. ¿Ahí estamos? 4 del 1 al 5. Éxodo 4 del 1 al 5. entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Dios. Y Dios dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échenla en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Dios a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Amén. ¿Estamos? Mire, hay cosas que si bien suenan curiosas, pero tienen una razón por qué Dios ordenó eso. ¿Por qué no el Señor dijo que se convierta, no sé, tal vez en un león? ¿No? Que un león es tipo y figura de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Por qué no dijo, a ver, lanza tu vara y que se convierta en un león? No, sino que dijo, lanza tu vara y que se convierta en ¿qué? En una ¿qué dice ahí? Culebra. ¿Estamos? O sea, ¿qué cosa tiene que ver lo santo con algo como una culebra? Amén, si estamos acá, despierto. Bueno, la primera referencia para culebra, o mejor dicho, la primera acepción o significado para culebra o serpiente, que es lo mismo, se le atribuye a Satanás. Eso lo encontramos nosotros en el Génesis capítulo 3 y lo encontramos en el Apocalipsis capítulo 12, donde dice, ya fue lanzado la serpiente antigua, mejor conocido como diablo o Satanás. Entonces, lo primero es ¿quién? Satanás. Amén, hermanos, ¿estamos? Entonces, la otra vez, no sé si recuerdan ustedes, dimos un tema donde las diferentes acepciones, que muchas veces un significado que es malo, pero a la vez también es bueno. O sea, tiene dos aplicaciones, que puede ser referente tanto a Satanás como a nuestro Dios. ¿Sí estamos? Y eso tal vez alguien escandalizará, dirán, ¿cómo será posible eso? Le voy a mostrar algo. Vamos a Números capítulo, a ver, vamos a mejor a San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Versículo 14. Y ahí vemos cómo mismo nuestro Señor Jesús habla de él acerca como de una serpiente. San Juan 3, versículo que dijimos, 14. Lea por favor, que me ayude. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ah, ve usted. ¿Cómo es que no, la serpiente es Satanás, es el diablo y es algo maligno, es impuro? Sí, por supuesto.
Pero en esa acepción también resulta que entra ¿quién? Nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué? Porque resulta que en la palabra, recuerden que a la serpiente se le maldijo y se le dijo, vas a vivir arrastrada y serás maldita todos los días de tu vida. Cuando Cristo Jesús habla y dice que seré levantado como la serpiente, es que sobre él iba a cargar todas nuestras maldiciones. Amén. Iba a ser, y por eso como la serpiente que colgó Moisés. Vamos a ver los números 21. Vamos a números 21. Números capítulo 21, y ahí nos va a decir. Números capítulo 21. Versículo 6. ¿Ahí estamos? Números 21, 6 dice: y Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Dios, contra ti. Ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Dios dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. ¿Cómo la ve usted? Algo que es repugnante, pues resulta que ese lugar tomó el Señor. Por eso dice, el que nunca pecó se hizo maldición por nosotros. Así como la serpiente que fue maldita, él también recibió todos nuestros males, nuestros pecados. Por eso también él es, la serpiente es tipo y figura ¿de quién? De nuestros. Pero siempre, mire, siempre les digo, siempre leyendo el contexto. O sea, más claro, si nosotros leemos lo que dice Apocalipsis capítulo 12, fue lanzada la serpiente. Como el hermano así, él dijo que la serpiente también simboliza al Señor Jesús, ese que fue lanzado también. No, siempre debemos de leer el contexto. ¿Cuándo aplica nuestro Señor Jesús y cuándo definitivamente nada más es exclusivo para Satanás o es para cierta persona? Amén, hermanos. Bueno, aclarado eso, vamos a seguir. Vamos al 21, ahí mismo Números 21, 6. 21, 6. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Amén. Estamos. Entonces, primero, la serpiente es Satanás. Segundo, también es tipo y figura de nuestro Cristo colgado en el madero, no ya resucitado, no. Cuando anduvo predicando, no, sino que es cuando fue crucificado nada más, colgado en el madero. Amén, perfecto. Porque ahí está lo describe, ponlo en un asta, dice. Y Jesucristo fue puesto en una cruz, perfecto. Ahora, también la serpiente es sinónimo de muerte. Léalo en el versículo 6. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Yo creo que está claro cuando hemos estudiado que nuestro Señor le va a pisar la cabeza a Satanás, la va a destruir. Y bueno, ya, yo creo que ya para no tocar ese punto. Ahora vamos con lo que nos interesa. Regresemos a Éxodo capítulo, que le dije 4, ¿no? Porque ahí vamos a encontrar un detalle. Éxodo capítulo 4. ¿Vamos bien a sacar, hermanos? Amén. Con toda libertad, dígame si hay algo. Éxodo capítulo 4. Amén. Dice el versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Dios. Y Dios dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Dios a Moisés: extiende tu mano, tómala por la cola. Y él extendió su mano y lo tomó, y se volvió, ¿qué dice? Vara en sus manos. Amén. O sea que esa serpiente que lanzó Moisés era buena, porque resulta que ese bastón lo acompañó hasta su muerte. Con esa vara hacía los milagros allá en las plagas en Egipto. Con esa vara abrió el mar rojo. Por eso, en este caso, esa serpiente que arrojó Moisés no es Satanás. ¿Sí está poniendo atención? No significa Satanás,
porque si no, entonces dirían, entonces Satanás abrió el Mar Rojo, entonces Satanás hizo que esta plaga cayera en Egipto. Por eso le digo, siempre debemos de leer el contexto. Amén, hermanos. Y siempre cuando haya alguna pregunta, pues adelante la pueden hacer, La otra es la hermana, me marcó una hermana, una pregunta acerca de la circuncisión, de la que habla de Abraham, su hijo y su esposa, ¿no? Sí, es Abraham, ¿no? ¿Y quién fue circuncidado? Es muy interesante. Entonces, cuando haya preguntas, es bueno hacerlas para que la palabra responda. Entonces, esa serpiente que llevaba, esa es buena. Es nuestro Señor Jesús. Amén. Es nuestro Señor Jesús y punto. Se acabó. ¿Estamos? Es una teofanía, teofanía. Vamos a lo que... amén, teofanía. Vámonos a lo que nos dice... ahí mismo en Éxodo, capítulo... es el 7. Éxodo 7, versículo 8. Y aquí viene lo bastante interesante. Éxodo 7:8. Dice así, capítulo 7, versículo 8 de Éxodo. Habló Dios a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, muestra el milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Dios lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. O sea que eso para ellos no era novedad. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá, hermanos? Miren, según la historia de los egipcios, hubo un hechicero muy bueno en Egipto, de lo que se tiene registro, y que yo creo que ya les había comentado que en una ocasión mandaron a traer un cocodrilo del Nilo y él lo partió, sus bracitos, sus patas, su cola y su cabeza lo desprendió delante del faraón, y después que lo partió, pero con la mano, los volvió a unir y volvió a caminar el reptil. O sea que eran hombres muy embrujados, muy embrujados para poder hacer eso. Y dice que le dijo el faraón, ahora hazlo con uno de mis esclavos. No, señor. Eso lo hago porque son animales, para los humanos yo no le hago eso. Porque fue sorprendente ante el faraón lo que hacía. Por eso cuando lanzó a Aarón el bastón o la vara de Moisés, dijeron, pues también ellos pueden hacer. Lo han hecho desde cuando lánzalo, se convierte. Amén. Aquí lo interesante es el 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró, ¿qué dice? Las varas de ellos. ¿Cómo la ve usted? Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Dios lo había dicho. Entonces cuando lanza la serpiente de Aarón, de Moisés, empieza a tragarse a las otras serpientes. ¿Se las comió? Amén. Estamos. Estudiamos que significa primero ¿quién? Satanás. Después nuestro Señor Jesús. Y también dijimos que es muerte. Amén. Vamos a ver lo que nos dice. Entonces, sin más vuelta, vámonos a Primera de Corintios, todos. Primera de Corintios. ¿Por qué razón no lo agarró a palazos Aarón y Moisés a la serpiente de los encantadores? Primera de Corintios, capítulo 15. Amén. Amén. Versículo 23 al 26. ¿Ahí estamos? Amén. Dice así, 1 Corintios 15, 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Ya lo encontraron? Amén. Ahora empieza el 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Escucha el 26. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿qué dice? Es la muerte. ¿Ya entendieron? Muy bien, vamos ahí mismo.
pero al versículo 51. Mismo capítulo, versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero para que esté más claro, vamos a Oseas 13:14. Ahí lo va a aclarar bastante bien. Amén. Oseas 13:14. Oseas capítulo 13, versículo 14. Todos. ¿Dónde está Oseas? De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Cómo la ve usted? Amén. No la han encontrado. Oseas 13:14, los profetas menores. Oseas 13:14. Los voy a redimir del Seol. Dice, léalo, hermano 3. De la mano del Seol los redimiré, Los voy a redimir de la mano del Seol. Los voy a rescatar del Seol. Siga. los libraré de la muerte. Los voy a librar de la muerte. Levante su carita. Los voy a librar de la muerte. Dijo nuestro Señor Jesús, yo los voy a librar de la muerte. Y mi pregunta es, Señor, ¿y qué vas a hacer con la muerte? ¿Y qué dice? Oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Cómo la ve? Destrucción. Muerte, ¿qué dice? Yo seré tu muerte y yo seré tu destrucción. Por eso cuando el Señor le dice a Moisés, tira tu vara, era una serpiente. Y los hechiceros también lanzaron una serpiente. La diferencia es que la serpiente de Aarón, que es tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo, empezó a tragarse ¿a cuál? A la serpiente. Por eso dice la palabra, muerte, yo voy a hacer tu muerte. O sea que usa los mismos, ¿cómo podríamos llamarle? Nombres. Muerte, yo voy a hacer tu muerte. Saca la serpiente, los hechiceros dicen, pues yo te voy a hacer serpiente, pero yo te voy a tragar. Amén, hermanos. Si están comprendiendo, a ver, si lo estoy revolviendo, díganme por favor. A ver, díganme por favor. Con toda esa libertad, hermanos. A ver, ¿alguna preguntita acá? Muy bien, entonces, ¿por qué el Señor utilizó una serpiente para atacar en el pueblo de Israel, en el pueblo de Egipto? ¿Por qué no usó otro animal? A ver, hermanos. Porque serpiente es sinónimo en el sentido malo de ¿quién? Satanás. ¿Y quién más? Y la muerte. Porque hemos estudiado que la muerte no es nada más morir, sino que es un principado, es un ángel, lo hemos estudiado. Entonces, para poder destruir la muerte, nuestro Señor Jesús tiene que ser muerte. Por eso cuando lanzan las serpientes, los Janes y Jambres, ¿qué sucede? También nuestro Señor se convierte ¿en qué? En serpiente, ¿sí? O los estoy revolviendo.
Aclárenme con toda confianza. A ver, ¿sí, hermana? Si estamos acá, hermanos. ¿Sí o no? ¿O ya? Vamos a ver en 1 Timoteo 3:8. 1 Timoteo 3:8. 1 Timoteo 3:8. Ahí San Pablo nada más reconoce que eran dos. 1 Timoteo 3:8. Perdón, 2 de Timoteo, hermana, perdón. Es 2 de Timoteo 3:8. De la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimientos, reprobos en cuanto a la fe. Otra vez, hermana. De la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también Janes y Jambres que resistieron, bueno, eran los brujos principales del faraón. Entonces regresemos a Éxodo, donde estábamos, capítulo 7. Ya vamos a acabar. Éxodo 7, ¿ya? El 10. Vino pues Moisés a Aarón y a Faraón e hicieron como Dios lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces también Faraón llamó a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron, ¿qué dice? Culebras. Debe de saber que aquí está hablando en plural, o sea que nada más está hablando de una culebra que mandaron hechiceros. Y por lo que describe San Pablo en 2 Timoteo, eran dos hechiceros. O sea que la serpiente buena, de la que se convirtió la vara de Moisés que lanzó Aarón, se comió ¿a cuántas? A dos, porque San Pablo dice que eran dos hechiceros, Janes y Jambres. Y recuerdan lo que estamos diciendo, que serpiente en lo malo simboliza o es, primero es Satanás, y después la muerte. No, en lo malo es Satanás y ¿quién? Y la muerte. Y en este caso la serpiente buena viene siendo nuestro Señor Jesús. Por eso cuando lanza sus varas ellos se tuvo que comer a las dos, tanto a Satanás como a la misma muerte. Lo devoró, se lo acabó. Amén, hermanos. A ver, tal vez los enredé. Para que nuestro Señor, para que nuestro Señor Jesús venciera a la muerte, tenía que ser semejante a la muerte. O sea, tendría que ser muerte. Porque de esa manera dice, oh muerte, yo seré tu muerte. En Oseas, donde leyó la hermana, Oseas 13:14. Por eso cuando vemos que Moisés lanza la vara, ese era tipo y figura de lo que va a ser en un futuro. Cuando Cristo venga y le diga a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. Dirá usted, el Señor nuestro Jesús va a tragarse la muerte. No, sino que la va a destruir. A ver, póngase a pensar, ¿quién puede matar a la muerte? Ni un garrotazo, ni una inyección letal, nada puede matar a la muerte, sino que otra muerte, es por lógica que otra muerte. Y eso solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesús. Por eso, para acabar con esas serpientes de los hechiceros, se tenía que convertir ¿en qué? En serpiente, que se lo traigo. Yo creo que ahí ya quedó claro. Amén. Amén.